los últimos, lo de la última capa. Ok, bien. Uy, gracias, alguien empezó a grabar, gracias, se me había pasado ya eso. Muchísimas gracias. Ok, a ver, una última pregunta con la que quiero este repaso así rapidito. A ver, Ana Ramos, ¿está Ana Ramos? Buenas. Ok, Ana, una pregunta. Si tú tienes un elemento y pierde un elemento cualquiera y este pierde un electrón, ¿su catión va a ser más grande o más pequeño? Ajá. Cuando tengo un átomo y este pierde un electrón, el catión que se forma es más grande que el original o más pequeño que el original. ¿Alguien puede contestarla? Más pequeño. Más pequeño. Muy bien. Ok. La idea era esta, ¿no? Hacer un recorderis, activar la mente, volvernos a ubicar en el tema, pues porque yo sé que pasaron el fin de semana estudiando para la prueba del lunes y lo que pretendía era esto, pues simplemente hacer traer esas ideas a la cabeza y poder volver a entrar en el contexto del tema que estamos viendo, que es tabla periódica, propiedades periódicas. Perdón. Bien, en la clase de hoy, no, esta no es la que quiero ahorita, espérate. Permíteme. Lo que quiero ahorita es, aquí está. Ok. En la tarde de hoy, lo que quiero conversar con ustedes, hablar un poco acerca de la carga nuclear efectiva. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Yo tengo acá marcado que sí, pero a veces se ve que sí y no sale. Sí se ve, profesor. Ok, bien, entonces lo que quiero hablar hoy, pues, carga nuclear efectiva, lo mencioné muy por encima en la última clase. Y en esa última clase estuvimos viendo lo que eran las propiedades. Estuvimos hablando del radio atómico, del radio iónico, estuvimos hablando de la energía de ionización, la afinidad electrónica, carácter metálico, carácter no metálico, y hablamos un poquito de la electronegatividad. La mayoría de esas propiedades, y vimos también que en esas propiedades, si bajamos en un grupo, X propiedad aumenta, si subimos, disminuye, si nos vamos de izquierda a derecha, en fin. Y muchas de esas propiedades, pues, tienen ese comportamiento periódico en la tabla periódica, obviamente, debido a esta característica, a esta propiedad llamada carga nuclear efectiva. Entonces, hoy vamos a hablar de ella para que podamos entender un poco más la explicación, el modelo de por qué, por ejemplo, por qué la energía de ionización, a medida que voy bajando en un grupo, va disminuyendo. La semana pasada vimos que, ok, el último electrón está más lejos del núcleo. Sí, eso es correcto. Pero también está involucrada este concepto carga nuclear efectiva y repito, esto es lo que vamos a tratar de ver en estos minutos que tenemos en la tarde de hoy.
¿Qué es la carga nuclear efectiva? Vamos a verlo de la siguiente forma. Pues la carga, si yo tengo un electrón, fíjense aquí, bueno, no tengo puntero, creo que no ven el puntero, pero vamos a ver estos dos electrones que se encuentran más alejados del núcleo. Estos dos electrones, obviamente, como tienen una carga negativa y el núcleo del átomo tiene una carga positiva o X cantidad de cargas positivas, ustedes saben, pues desde pequeño que uno agarra un imán positivo, un imán negativo, eso se atrae. Cargas distintas son atraídas. Así que estos electrones, todos los electrones son atraídos hacia el núcleo. Bien, eso lo sabemos. Pero estos electrones que están más alejados del núcleo están siendo afectados, digámoslo así, por dos tipos de cargas. Están siendo atraídos, si se fijan en las flechas azules, por los protones del núcleo. Esa es una carga de atracción. Mientras que están siendo repelidos por los otros electrones, porque los otros electrones tienen la misma carga. Cargas negativas se repelen. Los electrones que se encuentran más cerca del núcleo son atraídos más fuertemente a él. Pero los que se encuentran más alejados del núcleo no experimentan la misma atracción con el núcleo que los que se encuentran más cerca. Es más, se dice que estos electrones que están en este primer nivel, estos tres electrones, crean una pantalla, un efecto de apantallamiento con respecto a los electrones que están más afuera. Entonces, primera idea, los electrones más alejados del núcleo experimentan dos tipos de fuerzas aquí. Una fuerza de atracción con los protones del núcleo, pero experimentan también una repulsión con los otros electrones. ¿Ok? Podemos verlo así, de esta otra forma. Aquí ya podemos ver un poco la imagen de la densidad electrónica. Aquí tengo el núcleo. Esta es la densidad electrónica, esta más azul, que podemos ver aquí. Esta más azul es la densidad electrónica de los electrones que están más cercanos al núcleo. Acá tengo los electrones externos, los que están más afuera. Entonces, esta nube de electrones, como son negativos, obviamente, crean un efecto de apantallamiento con respecto a los electrones externos. Los electrones externos son apantallados. Hay una pantalla aquí, hay una barrera invisible, ¿cómo podemos verlo? Como si tuvieras una capa de plástico aquí. No sé, pudiéramos explicarlo de esa forma. Entonces, acá creo que se observa un poco mejor el efecto del que le estoy hablando. Aquí tengo un núcleo con 15 protones, que son 15 cargas positivas, que es este segmento aquí rojo que ven a la mano izquierda. Aquí tengo la configuración electrónica, tengo un átomo aquí que tiene su primer nivel lleno, completo, 1s, con sus dos electrones, 1s2. Perdón. Tengo también el micrófono, profe. Profesor, el micrófono. A ver, por el amor de Dios, díganme que me escucharon algo y que no tengo 10 minutos hablando con el micrófono apagado.
No, no lleva mucho tiempo con el micrófono. Ay, gracias a Dios. No sé en qué momento lo apagué. Perdonen, no me he dado cuenta de cómo se me apagó. Vamos a ver. Creo que de repente ya estaba aquí en esta diapositiva. No, espérate, que ahora se me fue acá. Sí. Aquí. Ahora sí. ¿Escucharon algo de lo que dije aquí en esta diapositiva? Así es, profesor. Estaba en la siguiente diapositiva. Ajá, estaba por aquí. Estaba por aquí. Ujú. Ok. Oh, pensé que estaba desde el principio hablando solo. Bien, vamos para aquí entonces. De verdad que no me he dado cuenta en qué momento apagué el micrófono. Ok, bien, entonces estaba diciendo aquí, en esta diapositiva, estaba explicando un poco que tengo el núcleo aquí, en donde me aparecen 15 protones, aunque son 15 cargas positivas. Entonces acá tengo 15 electrones, pero observen que tengo el subnivel 1s, está bien cerca del núcleo, el subnivel 2s, todo el subnivel 2p, tengo el 3s y tengo el 3p incompleto. Tengo 2 electrones en el 3p. Entonces, estos electrones más externos, los del 3p, que están en el último nivel, estos electrones no experimentan la misma atracción con el núcleo que los electrones del 2s, del 1s. Estos electrones del 1s están bien cerca del núcleo, están siendo atraídos fuertemente por el núcleo, 15 cargas positivas, y los electrones que están en el último nivel, 3p, 3px, 3py, estos últimos dos electrones, pues obviamente no están siendo atraídos por la misma fuerza que los primeros electrones. Todos estos electrones que aparecen aquí con el corchete, las llaves, todos estos electrones crean un apantallamiento con respecto a estos dos últimos electrones. Electrones que separan los electrones del último nivel del núcleo. Estos electrones están haciendo una especie de barrera, una especie de portón, digámoslo así. Yo cierro la puerta aquí y entonces estos electrones no experimentan la misma atracción con el núcleo. Por eso es que vimos que la energía de ionización va disminuyendo a medida que vamos disminuyendo en un grupo. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada la energía de ionización en el grupo 1A, por ejemplo? No es este último electrón 3p o 3s no experimenta la misma fuerza de atracción con el núcleo que el 1s. Así que si yo voy a arrancar estos electrones, pues me va a resultar más cómodo en términos energéticos. Voy a requerir aplicar menos energía para arrancar estos electrones. Porque estos electrones de aquí crean esta pantalla que me separa a estos electrones del núcleo. Aquí podemos verlo en el caso del aluminio. El caso del aluminio, el aluminio tiene 13 protones. Aquí en el núcleo vamos a tener 13 protones. Aquí está su configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. En su última capa tiene 3 electrones de valencia. Podemos observar aquí. Entonces, estos 3 electrones que se encuentran en su última capa están bien desprotegidos del núcleo en comparación, por ejemplo, con el 2s2 o con algún electrón de estos px, py o pz.
Entonces, estos electrones que están aquí en el centro ejercen un apantallamiento sobre este electrón. Es mucho más fácil arrancar este electrón que arrancar un electrón del 2s2, por ejemplo. Si yo calculo, si yo determino, o busco al menos busco en la tabla, la energía de ionización, la primera energía de ionización del aluminio me va a dar, por ejemplo, 200 kilojoules. Ahorita no tengo el valor exacto. Pero si yo quiero eliminar, si yo quiero quitarle un segundo electrón al aluminio, entonces ya estos electrones tienen un poco más de unión con el apantallamiento aquí, entonces voy a necesitar requerir un poco más de energía. Entonces, con esta ecuación yo puedo calcular la carga nuclear efectiva. ¿Qué es la carga nuclear efectiva? Entonces, después de todo lo que hemos hablado, ¿qué es esa carga nuclear efectiva? Bueno, pues la carga nuclear efectiva no es más que la carga real que experimenta un electrón de los más alejados, incluso de cualquier electrón. Es la carga real que experimenta producto de la atracción con el núcleo y del apantallamiento que tienen con los otros electrones. Y esa carga nuclear efectiva, entonces yo la voy a poder calcular haciendo o utilizando esta ecuación. Esta Z es el número atómico, que como usted sabe me representan los protones que tiene el núcleo. Y a eso le voy a restar esta constante de apantallamiento. Y esa constante la podemos calcular con las reglas de Slater. Y entonces podemos calcular cuál es la verdadera carga, la carga real, efectiva, que experimenta un electrón cuando se encuentra más alejado del núcleo o más cerca del núcleo. Estas reglas de las que les estoy hablando, las reglas de Slater, pues propuestas en 1930 aproximadamente, como menciono aquí, otorgan valores numéricos cualitativos a las diferentes contribuciones al apantallamiento. Voy a explicar un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a explicar las reglas un poquito para que podamos entender cómo calcular esta carga nuclear efectiva. Aquí está, pues, como les dije, yo les voy a proporcionar todo este material. Aquí están las reglas de Slater y vamos a ir resolviendo un problema, un ejemplo, para que tomemos en cuenta esto. Primero, los orbitales se ordenan por números cuánticos en grupos, grupales. Por ejemplo, yo calculo la carga para el 1s, el 2s y el 2p lo considero un solo grupo. El 3s y el 3p lo considero un solo grupo. El 3d y así sucesivamente. El 4s y el 4p lo considero un solo grupo. El 4d, un solo grupo, y etcétera. Ahí vamos bajando. No existe contribución al apantallamiento por parte de grupos superiores al considerado. Ahorita vamos a explicar esta parte, cuando veamos el ejemplo, la práctica que quiero ver con ustedes. Ahorita repasemos estas reglas. Un electrón del mismo grupo le va a corresponder una contribución de 0.35 por cada uno de los demás, excepto en el caso del 1s, que vamos a asignarle 0.3. Si un electrón está en ns o np, en estos casos, por ejemplo, 2s y 2p, 3s y 3p, 4s y 4p, todos los electrones de la capa inferior, n-1, contribuyen con 0.85 y 1 si pertenece al resto de los grupos. Y si un electrón está en nd o nf, siempre se toma como 1 para todos los electrones de grupos inferiores. Vamos a ver esto paso a paso para que entiendan estos valores. Repito, son valores cualitativos que esta regla utiliza para poder determinar cuál es la carga real efectiva que experimenta un electrón.
Entonces, ahora sí, me voy al tablerito. Como les dije la otra vez, me gusta escribir en el tablerito para poder explicar. A veces las reglas quedan muy abstractas. Vamos a ver cómo vamos a trabajar eso. A ver, mi tablero está. Permítanme encontrar mi tablero. Ok, denme un segundo aquí. Ajá. Denme un segundito mientras que abre el tablero, que hace un ratito donde apagué el micrófono, también cerré el tablero. Aquí está. Aquí lo tenemos. Entonces, para explicar lo de la regla de Slater y calcular, hacer un par de cálculos de la carga real efectiva, en primer lugar, recordemos la primera regla que decía que los orbitales se ordenan en grupos. Por ejemplo, yo lo voy a hacer hacia abajo, o puedo, como aparece ahí, el 1S, yo lo voy a considerar un solo grupo. El 2S y el 2P lo voy a considerar como un solo grupo. Ya van a ver esto de considerar los grupos, ¿a qué me refiero? El 3S y el 3P lo voy a considerar un solo grupo, y el 3D lo voy a trabajar por separado, como que si fuese un solo grupo. Y así entonces sucesivamente 4S y 4P lo considero un grupo, y el 4D otro grupo, y así hacia abajo. Es decir, los electrones que van a estar aquí van a experimentar una carga real efectiva distinta a la de estos grupos. Entonces, si yo calculo la de esta, por ejemplo, todo esto es apantallamiento. Y así, por ejemplo, si voy a calcular la de esta, ellos experimentan una carga real efectiva distinta a la de este otro grupo. Y si estoy en este nivel, entonces todo esto me representa apantallamiento. Ya vamos a ver esto. Entonces, por ejemplo, ahora sí, hablemoslo con un ejemplo real. Vamos a ver el caso, por ejemplo, del hierro 26. A ver, voy a ponerlo acá abajo, que creo que me da más espacio. Hierro 26. El hierro con 26 electrones. Yo voy a hacer la configuración electrónica, la voy a hacer hacia abajo para que podamos ver. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ahí tengo 20 electrones. Los últimos 6 los voy a colocar en el 3D10, 3D6. Aquí. Entonces vamos a determinar la carga real que experimenta uno de estos dos electrones del 4S2. Si yo hago un diagrama de orbital para ese nivel 4S2, yo tengo aquí un electrón y tengo acá el otro con el spin opuesto. Voy a determinar la carga real que experimenta este electrón. Voy a cambiarle el colorcito para que podamos ver de qué electrón estamos hablando. Allí. Repito, vamos a determinar la carga real efectiva para ese electrón. Entonces, en las reglas de Slater dice que, por ejemplo, si yo voy a calcular
la carga real efectiva de este electrón, el primero está siendo repelido por el otro electrón, por este que está aquí. Y ese electrón contribuye con 0.35 por 1, bueno, porque nada más es 1. Más, vamos a ver. ¿Cuántos electrones tengo en el tercer nivel? Voy a ir bajando ahora. Aquí tengo 6 y 6, 12 y 2, 14. Tengo 14 electrones en ese nivel que me contribuyen con 0.85. Y ahora, ¿cuántos electrones tengo en los otros dos niveles que son los más cercanos al núcleo? Estos. Tengo 10 electrones que van a contribuir cada uno con un valor de 1, según las reglas de Slater. Entonces, a ver, alguien con una calculadora rápidamente aquí que me calcule cuál es el resultado de esta. Aquí esto no sería la carga efectiva, esto es la constante de apantallamiento, perdonen. ¿Cuánto da esto? 0.35 por 1, 14 por 0.85 y 10 por 1. 22 por 25. 22.25, correcto. 22.25. Muy bien, ahora entonces voy a determinar la carga real efectiva, que van a ser el número de protones que tiene el núcleo menos esa constante de apantallamiento. ¿Cuántos protones tiene el hierro? 26. 26 protones dentro del núcleo. Y a eso yo le voy a restar todo este apantallamiento, toda esta constante que me dio 22.25. ¿Cuánto me da la carga real efectiva de ese electrón? ¿Cuánta carga experimenta este último electrón del hierro? ¿26 menos 22.25? A ver, alguien que me ayude. No tengo calculadora ahorita, perdón. 3.75. 3.75. Entonces, fíjense. El último electrón del hierro no experimenta la misma carga que experimenta, obviamente, el primer electrón que está bien pegadito al núcleo. Ese primer electrón experimenta la atracción de los 26 protones. 26 cargas positivas atrayendo ese único electrón. Como este electrón se encuentra por acá abajo, por el cuarto nivel, pues fíjate cuál es la carga real que ese electrón experimenta. Entonces, esto lo que nos hace es que nos explica por qué ese último electrón es más fácil es más fácil de liberar, es más fácil de arrancar. De ahí viene entonces la idea, el concepto de que la energía de ionización va disminuyendo a medida que vamos bajando en un grupo. El hierro está en el hierro está en el cuarto nivel. Entonces, su energía de ionización va a ser mucho más baja que una por ejemplo, carbono 6, pues, por ejemplo. Está más alejado del núcleo
Y todos estos electrones crean ese efecto de apantallamiento. Ese efecto de apantallamiento lo podemos hacer de esta forma. Todos estos electrones que están aquí tienen un efecto repulsivo con estos otros electrones y con respecto al núcleo. Entonces, todo esto crea una pantalla aquí que hace que estos electrones estén menos protegidos del núcleo, o dicho de otra forma, estén más desprotegidos del núcleo. Entonces, eso explica, por ejemplo, por qué a medida que nosotros vamos pasando en un periodo hacia la derecha, por qué en un periodo la energía de ionización va aumentando. Lo habíamos explicado la semana pasada. Ahora tengo mayor base para explicar por qué en un periodo la energía de ionización aumenta. Por ejemplo, tomemos el caso del... tomemos el caso del carbono 6, 1s2, 2s2, 2p2. Y el elemento que le sigue es el nitrógeno 7. 1s2, 2s2, 2p3. ¿Por qué al agregarle un electrón adicional, el átomo, en vez de hacerse más grande, resulta que se hace más pequeño? Bueno, pues porque este electrón que se va agregando aquí, voy a borrar esta parte, voy a borrar y voy a hacer el diagrama de orbital aquí para el subnivel 2p. Para el carbono, aquí tengo dos electrones, 1 y 2. Y acá tengo el P para el nitrógeno, el diagrama de orbital. 1, 2 y 3. Al agregarle un electrón, en teoría ese átomo debiera ser un poco más grande. Si le estoy metiendo un electrón allí, pues él debiera hacerse un poco más grande. Los resultados experimentales demuestran que el átomo se va haciendo más pequeño. ¿Y por qué se va haciendo más pequeño? Porque al agregar un electrón, creo más repulsión aquí, más cargas repulsivas. Entonces el átomo se va contrayendo. Tengo los protones en el núcleo, 7 protones en el núcleo aquí, 3, 4, 5, 6 y 7. Tengo estos 7 protones atrayendo fuertemente a estos electrones, pero entonces también va a atraer a este, y a este, y a este. La atracción se hace mayor por el efecto del apantallamiento. Y entonces, el átomo, en vez de hacerse más grande, resulta que se hace más pequeño, debido a la carga real efectiva que ese electrón va a experimentar. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Está por aquí? No, no tengo preguntas hasta aquí. Son las 2:10. Hoy nada más es 1 hora. No quiero pasarme. Es hasta las 2:25. Me quedan 15 minutos. Ajá, ok, sí, dime. Tengo una pregunta con respecto al primer cálculo que hiciste. El 0,35 y el 0,85, ¿cómo determinamos? ¿O de dónde salen esos valores? Ah, ok.
Estaba clarito que esa pregunta iba a venir. En el 0,35, el 0,85 y el 1, estos son valores que asigna directamente la regla de Slater. Te voy a compartir nuevamente la regla. Déjame. Aquí. Aquí está. A un electrón en el mismo grupo le corresponde una contribución de 0.35 por cada uno de los demás presentes. Como estamos calculando el electrón, el último electrón del 4s, le voy a asignar 0.35, excepto si estamos en el 1s, entonces le asigno el valor de 0.3. Estos son, repito, valores aleatorios, valores cualitativos que la regla le asigna. Si estoy trabajando en el NS o NP, como es el caso esto, el 3S y 3P, que teníamos allí en el ejemplo, fíjate que yo le asigno una contribución de 0.85 a esos electrones. Entonces, en el primer caso, le asigno 0.35. Solamente teníamos un solo electrón, que era el 4S. Por eso multipliqué 0.35 por 1. Porque estábamos en el 4S. El 4S tenía 2 electrones. Y yo estoy calculando la carga efectiva de uno de ellos. Entonces solamente me queda un electrón. Así que 0.35 por 1. Era este 4S que está aquí. Bueno, aquí no puedo marcarlo. A menos que lo intente marcar así, no sé si se verá. Después teníamos todo el nivel 3S. Y entonces a eso yo les asigno un valor de 0.85. 3S y 3D, perdón. Y ahí teníamos 14 electrones. Sí, eran 14 electrones por 0.85. Y le asigno 1 al resto de los grupos. Entonces, estos valores, es una constante. Si estoy trabajando con los N, con los S, es una constante, 0.85. Si trabajo con el resto de los otros grupos, le asigno una contribución de 1 y 0.35 para los otros electrones. Y con la excepción del 1s, que le voy a asignar 0.33. Entonces, la respuesta a tu pregunta, ¿de dónde salen esos valores? Son valores, para que lo entendamos de una forma así bien burda, a lo castellano, panameño, es una constante que la regla me proporciona. Entonces vuelvo acá, fíjate, para que los veas. Aquí. Aquí está lo que te estaba hablando. 0.35. Estoy calculando los del 4S. Estoy calculando este que estoy marcando. De esos, allá hay 2 electrones. Yo estoy calculando la carga real efectiva del que tengo marcado en verde. Entonces, este electrón, el primerito que tiene un electrón ahí al lado que le está haciendo grounding, como dice uno aquí en Panamá, este electrón aquí me hace ground. Ok, a ese yo le doy una contribución de 0.35. Es un solo electrón el que tiene el que yo estoy buscando. Uno solo. Después, todo el nivel 3, todo este que te estoy remarcando aquí. Aquí hay 6 y 6, 12 y 2, 14. Esos 14 son estos que están aquí. Y a esos yo le voy a asignar 0.85. La regla lo dice. Y a los
otros 10 que quedan, a los otros restantes, aquí me quedan 10, 6 y 2, 4 y 2, 10. Todos estos restantes yo le doy una contribución de 1. Aquí está. 10 por 1, 10. 14 por 0.85. 0.35 por 1. Cuando resuelvo eso, me da 22.25. Ese es el valor de la constante de apantallamiento, según las reglas de Slater. Entonces, calculo la carga real efectiva de ese electrón, de ese último electrón. Y aquí está la ecuación para determinar esa carga real efectiva. La cantidad de protones, Z, el número atómico del elemento, como estamos hablando de hierro, tengo 26. 26 protones, 26 cargas negativas, cargas positivas es lo que tengo en el núcleo. Entonces, ese electrón que yo estoy buscando, tiene una constante de apantallamiento de 22.25. Si yo hago la resta, la carga real efectiva que ese electrón experimenta es de 3.75. Digámoslo así, de las 26, él experimenta solamente un poquitito menos de 4 cargas positivas. La atracción, acuérdate, positivo con el electrón negativo. Ese electrón de esas 26 solamente está siendo atraído por 4 de esas 26, aproximadamente 4, no exactamente 4. Entonces, como ese electrón está tan separado del núcleo y la carga real que experimenta es de 3.75, ese electrón es fácilmente, se puede sacar fácilmente con poca energía de ionización, con poca energía, porque él solamente experimenta esa carga real. ¿Ok? Espero haberte respondido. Y por si acaso alguno tenía la misma duda de dónde salían estos valores. ¿Alguna otra pregunta? Y ahora sí se me está acabando el tiempo, no quiero pasarme, repito, como la semana pasada. Este PowerPoint, y bueno, la clase queda grabada. Este PowerPoint lo voy a subir, como les dije, dentro de un ratito. Apenas terminamos lo subo. Y de repente puedo grabar un video en donde calculamos la carga efectiva, la carga real efectiva de algunos otros elementos. Podemos calcular la carga incluso de cada electrón. Pero ahorita por el tiempo que nos hace falta, pues no quiero entrar a otro para no pasarme. Así que el viernes vamos a hacer como siempre, un repaso de esta parte, y entonces ya para el viernes van a tener el material completo y un taller que ustedes van a ir trabajando, y el viernes lo podemos ir discutiendo. Yo tengo las 2:20. De todos modos, me gustaría, antes de cerrar aquí, quiero... Profe, yo sé que usted está inspirado. Ya se acabó, era las 2:20, ¿no? A las 15. Bendito Dios, y estoy diciendo que no me quiero pasar y no me quiero pasar y... Sí, lo que pasa es que los muchachos a las 20 ya empiezan otra clase. Entonces sí los tenemos que dejar ir para que vayan a su otra clase. Chicos, nos vemos el viernes. Sí, Y por perdone, favor. profe, que yo lo interrumpa así de pronto. Profesor, al contrario, le agradezco, qué pena. Listo, nos vemos el viernes, que les vaya bien, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, No, profesor. profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Chao.